Muy bien, hace poco hablamos de las definiciones y cómo nosotros podíamos entender los conceptos de segmentación. Ahora vamos a irnos a la segunda parte y a aclarar un poquito más esos conceptos. Entonces, hablamos de los conceptos de la superfinanciera, de la supersolidaria y supervigilancia y transporte. Y también hablamos de las supersociedades. Vamos a meterle conceptos responsables, como por ejemplo los de la RAE. A ver qué pasa. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, lo primero que voy a hacer es traer una definición que saqué de la estadística. Esa definición es una definición de clúster. ¿Qué entiende la estadística por clúster? El análisis de clúster, conocido como análisis de conglomerados, es una técnica estadística multivariante. O sea, el análisis de clúster es una técnica estadística. Ahí no hay nada que contar. Si en su definición o en la definición de la super está la definición de clúster, están hablando de un proceso estadístico. Ojo con esto porque son palabras claves. Si yo defino clúster, esto lo saqué de un libro de estadística. Clúster, conocido como análisis de conglomerados, es una técnica estadística multivariante que busca agrupar elementos o variables. Elementos o variables es lo mismo que dicen las normas. Se me está pareciendo, ¿sí? Tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada uno de ellos y la mayor diferencia entre cada grupo. Señores, lo que me están diciendo aquí es que la definición de clúster, su principal concepto es que es una técnica estadística y que está buscando homogeneidad y que está buscando heterogeneidad. Esto me ayuda, me ayuda. Vamos a leer la de la super, ¿se acuerdan? La última vez que vimos el video decía que es el proceso por medio del cual se lleva a cabo una separación de elementos homogéneos, uy, me encontré una palabrita en común, al interior de ellos y heterogéneos, uy, me encontré otra palabrita, sí, diferencia. Señores, ¿qué puedo asegurar categóricamente? Que quien hizo la definición de segmentación para la superfinanciera conocía el concepto de clúster y lo quiso plasmar en la norma y le quedó bien, porque para mí, la definición de segmentación que hay en la superfinanciera y la definición estadística de clúster son la misma. Entonces, ahí hubo una conexión, como cuando yo me pongo a preparar estos temas, yo voy y estudio primero para decirles a usted cosas reales. Pues el que hizo la norma fue y estudió primero. ¿Dónde estudió? En la estadística. ¿Y qué quería que le hicieran? Estadística. ¿Por qué? Porque es una técnica estadística. Cuando a alguien se le ocurrió escribir en la norma que necesitaba un proceso por medio del cual se hiciera o se encontrara homogeneidad y heterogeneidad, estaba pensando en una técnica estadística. Eso está plasmado ahí, eso es el espíritu, ¿sí? Ahí es que descubrirlo, ahí es que leerlo, pero ahí dice. Ahora vámonos a la definición de la supersolidaria. Y como es la misma, esta definición es exactamente la misma que esta, ¿sí? Son exactamente iguales. Uno podría decir, venga, o lo hicieron juntos. Es decir, se sentó el que hizo la norma de la superfinanciera con el que hizo la norma de la supersociedad, de la supersolidaria. Ay, Esteban, eso no puede ser cierto porque una la hicieron en un tiempo y otra la hicieron en otro tiempo. Ah, bueno, entonces, el segundo que la hizo, tenía más donde buscar. Es decir, vino y buscó aquí en la definición de clúster, o vino y buscó aquí, pero la colocó igual, igual. ¿Qué significa entonces? Que la segmentación de la superfinanciera podría, ¿sí? Ser igual a la definición de la supersolidaria. ¿En qué se diferencian? En las variables que pidan. Y si ustedes hacen un poquito de historia, antes pedían lo mismo y de la misma manera. Ahora la superfinanciera se alejó un poquito, pero la supersolidaria sigue pidiendo las mismas cosas. Entonces, ¿en qué se diferencia la segmentación de la supersolidaria con la superfinanciera? En que la información que vamos a utilizar es diferente y como son de mercados diferentes, puede que nos digan cosas distintas, pero al fin y al cabo son informaciones y las dos están en condiciones de mínimos, es decir,
Si yo cojo el mínimo de la superfinanciera y cojo el mínimo de la supersolidaria, no me importa que no sean los mismos, pero le agrego información, la que yo quiera, pues pueden terminar siendo muy parecidas. Miremos el concepto de supervigilancia, ese está muy nuevo. Entonces, ¿la supervigilancia qué hizo? Pues vuelvo e insisto, uno de 3 pasos. O vino y se fijó aquí. Eso es posible. O vino y se fijó aquí. O vino y se fijó aquí. Pero en alguna de las 3 partes se tuvo que haber fijado. ¿Por qué? Porque dice lo mismo. Entonces, Esteban, ¿en qué se diferencian la segmentación de la superfinanciera, la supersolidaria y la supervigilancia? En la información de sus variables. Es decir, la información que se pide aquí no es la misma, puede que sea parecida, pero no es la misma a la que se pide aquí y no es la misma que la que se pide aquí. Entonces ahí pueden haber ciertas diferencias de forma, pero de fondo buscan homogeneidad y heterogeneidad. Muy bien, nos falta una patica en el análisis. ¿En dónde se fijó la superintendencia de sociedades? ¿Qué fue lo que vio? Señores, no tengo claro, bueno, yo sí tengo claro, pero aquí no alcanzamos a percibir qué fue lo que vio. De lo único que estoy seguro es de que no vio. ¿Y qué fue lo que ella no vio? Pues no vio ni la definición de clúster para hacer el trabajo. Ella no fue hasta allá y dijo yo quiero hacer esto parecido. Ella no fue. No fue acá, no fue acá. Aquí no fue, aquí no fue. ¿Sí? Porque mire que es muy diferente. Acá tampoco fue. ¿Por qué? Porque el concepto, que ya lo vimos en la última, pero lo podemos volver a leer si no hay ningún problema, es diferente a los conceptos. Ella no está buscando homogeneidad. Ella no está buscando heterogeneidad. Ella lo que está buscando es una serie de filtros que le permitan a ella, bueno, o a la persona que está haciendo el filtro, saber por dónde se mete, saber por dónde va y cómo se devuelve para que le dé unas cosas que le ayuden a administrar el riesgo. ¿Cuál? El de AFT o la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, muchachos, podemos concluir tranquilamente, sin temor a equivocarnos. Aquí no se me parecen y estaban viendo cosas distintas. Como ya vimos que 3 de ellas vieron la definición estadística, yo me fui a buscar esas definiciones y me encontré a la Real Academia de la Lengua Española y decía, mire, segmentación es la acción y el efecto de segmentar. Quedé un poquito perdido con esa definición, pero bueno. Pero me habla de fraccionamiento, fragmentación, división. Y yo, uy, eso sí los he escuchado. Entonces voy y digo, oiga, señora Real Academia, ¿y qué entiende usted por segmentar? Porque me la está colocando aquí y yo no la tengo tan clara, ¿sí? Entonces me dice, por segmentar es cortar o partir algo en segmentos. Ay, por eso es que nos enredamos tanto, porque es que en la definición de la RAE está la palabra segmento. No me importa, vamos a entenderlo, ¿sí? Segmentar es cortar o partir algo en segmentos. Fraccionar, fragmentar, partir, dividir, seccionar. Esta definición yo la he escuchado antes. Esta definición yo la he escuchado antes. En la superfinanciera, no, allá no está. Esa me habla de clúster. Ah, entonces en la supersolidaria, tampoco. Esa me habla de clúster. Ah, entonces nos vamos para supervigilancia y transporte. Menos. Allá se me habla de clúster. Pero cuando voy a super sociedades, yo sí encuentro cosas muy parecidas, ¿sí? Cortar, fraccionar, partir, seccionar, y es lo mismo. Filtrar, ¿sí? Dice, son catalogados según sus características específicas los sujetos integrantes de un conjunto, quienes a pesar de contar con un denominador común que los vincula o que los segmenta, pueden ser subcatalogados para cumplir condiciones que sirven como filtro. Señores, a mí me da que si la ida a la RAE no fue literal, pues al menos la persona que hizo esto tenía un conocimiento más centrado en una definición de la lengua española que en una definición de clúster o que en una definición de por allá de otra norma o que en una definición de por allá de otra norma o que en una definición de por allá de otra norma.
¿Qué podemos concluir entonces? Podemos concluir que la segmentación que me pide las super sociedades no es la misma que me pide la superfinanciera, que no es la misma que me pide la super sociedad solidaria o la superintendencia de vigilancia y transporte o cualquier otra superintendencia. Entonces, vamos a trabajarla diferente. Vamos a trabajarla diferente porque nos la están pidiendo diferente. No, Esteban, es que yo quiero en mi empresa del sector real montar una segmentación estadística como me la pide la superfinanciera. Bien, plausible, porque yo prefiero los conceptos técnicos y estadísticos a los conceptos no técnicos y no estadísticos. Pero no significa que uno sea más que el otro. Significa que son conceptos diferentes. Entonces, yo lo quiero hacer así. Si usted es capaz de sortear todas las dificultades que tiene para obtener la data de manera como se la puede ofrecer la superfinanciera o la super solidaria o la supervigilancia y transporte, y es capaz de subir eso a su sistema de administración de riesgos y cumplir por encima del mínimo establecido, es decir, hacer filtros, es decir, que la persona pueda entrar, salir, revisar, pues bienvenido sea. Pero si eso le trae dificultades, si eso lo enreda operativamente, si eso le trae riesgo legal, por favor no lo haga porque es que usted no está obligado a hacerlo. Hágalo como se lo están pidiendo y hágalo bien hecho. ¿Qué significa entonces? Que tenemos que entrar un poquito a entender ese término de las supersociedades. Vamos a tratar de desarrollarlo aquí con un concepto. Por ejemplo, me fui a lo que utiliza Microsoft con segmentación. Cuando usted entra al Excel y le activa el tema de filtros, Microsoft Excel te ayuda y te dice, mire, las segmentaciones, entonces Microsoft se equivocó y él no podía llamar a esto segmentaciones, está utilizando. No, Microsoft no se equivoca. O si se equivoca poquito, ¿sí? La palabra segmentación está bien utilizada. Lo que pasa es que no es una segmentación estadística. El Excel no segmenta estadísticamente. El Excel segmenta normalito, como dice la RAE. Es un proceso de filtros, un proceso de particiones, un proceso de fraccionamientos, partir en unidades. Entonces, eso sí lo hace el Excel y muy bien hecho. Y muy bien hecho, porque eso de filtros es una maravilla, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice un concepto normal de segmentación? Las segmentaciones de datos proporcionan botones en los que se puede hacer clic para filtrar tablas o tablas dinámicas. Uy, me suena que eso ya lo dijo por allá las super sociedades en un oficio. Además del filtrado rápido, o sea que esa vaina es, si usted sabe manejar Excel, eso es una maravilla, ¿sí? Las segmentaciones de datos también indican el estado de filtrado actual. Es decir, yo me puedo ir a una capa, ir a otra capa y meterme cuantas capas quieran. Y él siempre me dice, usted está aquí y viene acá. Está aquí y viene de acá. Y es justamente lo que me está pidiendo la superintendencia aquella. También dice Microsoft que la segmentación, dice, facilita la comprensión de lo que se muestra exactamente en el momento. Ese no es el concepto de segmentación que está en las otras entidades. El concepto de segmentación que está en las otras entidades habla de homogeneidad y heterogeneidad. Así no los estemos viendo, así estén guardados en un cajón, ¿sí? No es un tema visual, es un tema de composición. Entonces, por favor, ¿sí? Hagamos un buen proceso de segmentación para las super sociedades, pero no necesita o no, esa frase que acabé de decir no incluye hagamos un buen proceso de segmentación estadística para las super sociedades, porque no lo están pidiendo. El día que lo pidan, a través de un oficio, a través de un entendimiento, pues se hace. Pero por el momento, literal, con lo que dicen en su norma, que no lo dicen, ¿sí? Lo puede tomar uno como ausencia, aquí no dice, pero lo dice en un oficio. Muy bien, señores, espero que les quede claro. Esteban, aquí tenemos un problema adicional, es que este video lo van a ver de muchos países, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues en otros países lo que usted tiene que hacer
es irse a la norma y buscar. Si hay una definición estadística de segmentación, pues a usted le toca montarse en un bus estadístico. Pero si no hay una definición estadística, pues se monta en una definición del concepto de la RAE o, para que le quede de fácil recordación, el concepto de Microsoft, ¿sí? O me llaman y lo trabajamos, eso es chévere, bien sabrosito. Ahí les voy a dejar mis datos, ahí saben cómo localizarme, váyanse, leen este videíto, se lo escuchan y si necesitan ayuda, pues para eso estamos en los riesgos. Muy bien, muy bien. Creo que con esto logré el objetivo de hacer esa diferencia entre lo que es las segmentaciones tanto a nivel local colombiano como en otros países. Yo he leído muchas normas de otros países y sé que en algunas textualmente está la misma definición de clúster. ¿Dónde la sacaron? De la legislación colombiana, de un libro estadístico. No lo sé decir, pero ahí está. Ahí está. ¿Y el reto cuál va a ser? Que hay muchas normas que no están bien hechas en su totalidad, tienen buen espíritu, pero no están bien definidas todo lo que usted necesita para un proceso de segmentación. Entonces usted puede tomar como mejor práctica lo que haya visto en otras circulares, pero mejor práctica, no obligación normativa. Señores, no olviden suscribirse a mi canal. Aquí les dejo la información suficiente y necesaria para que ustedes salgan de ese dilema, pero, si necesitan ayuda o necesitan que alguien les ayude a resolver esto, pues también están mis datos y lo voy a hacer con mucho gusto. Les habló Esteban Tobón, socio consultor de As Riesgos.